Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre los rayos notables en espejos esféricos. Venimos viendo un poco de la óptica geométrica, estudiamos qué es la óptica geométrica, que estudia la luz y los fenómenos de la luz, ¿verdad? Y entramos en lo que es la reflexión de la luz, que es cuando la luz incide sobre un objeto y este es reflejado sobre el mismo medio, ¿verdad? Hablamos o decimos que incidir significa que llega la luz sobre un objeto. Y reflejar sería ya cuando sale en el mismo medio al cual llegó, ¿verdad? Entonces, para estudiar a los rayos notables serían aquellos rayos que se utilizan para poder formar una imagen, ¿verdad? Las imágenes se forman a partir de los rayos que se han reflejado. Entonces, dentro de los espejos esféricos vimos también que hay dos tipos de espejos esféricos, los cóncavos y convexos. Y esta imagen nos va a servir de ejemplo para poder comprender más o menos qué es un espejo esférico, qué es cóncavo y qué es convexo. Imagínense que ustedes están frente a una cuchara, ¿verdad? Si ustedes se miran en la parte externa de la cuchara, la cara externa de la cuchara se van a observar de forma derecha, ¿verdad? Van a verse bien. En cambio, si ustedes se miran desde la parte interna de una cuchara, se van a ver de forma invertida. Bueno, esto podríamos asemejar un poquito con lo que son los espejos cóncavos y convexos. Un espejo cóncavo es siempre aquel espejo donde la luz llega a la cara interna, así como la cuchara, la parte curva de la cuchara. En cambio, un espejo convexo, es aquella parte externa ya, cuando la luz llega a la parte externa del espejo. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Si seguimos lo que nos dice la guía de trabajo, vemos que para hacer los rayos notables, primeramente, tenemos que hacer incidir la luz, un rayo de luz, de forma paralela al eje principal. ¿Qué significa eso? Significa que va a llegar una luz así, de forma paralela al eje principal. Bueno, vamos a estudiar un poquito los elementos primeramente de un espejo. Este es un espejo cóncavo porque esta partecita negra me está indicando así, ¿verdad? De que este espejo, la luz tiene que llegar a la parte interna de la cara, ¿verdad? En cambio, este, que es el espejo convexo, es al revés. La luz tendría que llegar a la parte externa de la cara. El foco está adentro del espejo, ¿verdad? En este caso, el foco está afuera del espejo. ¿Sí? Por eso muestra así. Ok, entonces, un rayo de luz se representa por una flecha, ¿verdad? Incidir significa llegar, es decir, que la luz va a llegar por el espejo y se va a reflejar por el foco, dice. Esta línea imaginaria, esta línea recta donde está la B, la F, la C, es el eje principal, sería como el punto medio entre el espejo y una línea imaginaria donde nosotros vamos a ir ubicando a los elementos del espejo. Todo espejo esférico tiene un vértice que es el punto que une ese eje principal con el espejo. Tiene un foco y tiene un centro de curvatura porque un espejo antes era una esfera. Entonces tiene un centro. Ahora, en el caso del convexo, también tenemos un eje principal. Tenemos también un vértice que une al espejo con el eje principal, foco y centro. Entonces se dice, en el caso de un espejo cóncavo, la luz va a incidir paralelo al eje principal y va a ser reflejado por el foco. Entonces vamos a reflejarle por el foco. Ustedes con la regla van a hacer mejor, ¿verdad? Esto sería en el caso de los espejos cóncavos. En el caso de los espejos convexos, la luz llega a la parte externa de la cara, pero siempre en forma paralela al eje principal, porque ese es el primer rayo. El primer rayo es el que llega en forma paralela y pasa por el foco.
se refleja por el foco. Entonces este va a pasar en forma paralela, también va a pasar por el foco, así, ¿verdad? Y se va a reflejar a la misma dirección de ese foco, ¿se entiende? Solamente que como este es un espejo convexo, todo ocurre dentro del espejo, ¿sí? Entonces tiene que pasar por el foco y se va a reflejar entonces en esa misma dirección. Ese es el primer rayo. El primer rayo entonces es el que llega de forma paralela y se refleja pasando por el foco. Para el cóncavo, para el convexo. Uno llega en la parte interna y se refleja ahí mismo. El otro llega a la parte externa y la prolongación del rayo es el que pasa por el foco y se vuelve a reflejar. Ahora, en el caso 2, el rayo tiene que incidir sobre el foco del espejo y reflejarse de forma paralelo al eje principal. O sea que si llega así, ¿verdad? Se va a reflejar otra vez de forma paralela. Sería lo contrario a lo que acabamos de hacer. Si la luz llega y pasa por el foco, entonces se va a reflejar de forma paralela al eje principal. Ahora, en el caso de un convexo, la luz va a llegar así, va a llegar y su prolongación es el que va a pasar por el foco y por ende se va a reflejar paralelo al eje principal, así como dice acá. Bien, ahora el tercer caso. En el tercer caso es un rayo que incide sobre el vértice de curvatura y se refleja simétricamente. ¿Qué significa eso? Que si la luz pasa por el vértice, por el vértice así, ¿verdad? Va a volver a ser reflejado con el mismo ángulo con el que llegó, o sea que este ángulo es igual a este ángulo, es decir que tienen las mismas inclinaciones. Llegó por el vértice, sale otra vez por el vértice. Esto sería para el cóncavo y para el convexo, entonces va a pasar lo mismo, ¿verdad? Llega al vértice y sale otra vez del mismo. Y por último, el último rayo, ¿verdad? Es el rayo que incide sobre el centro de curvatura y se refleja por sí mismo. Si llega a pasar por el centro, dice que tiene que volver a reflejarse por el mismo lugar. Entonces acá, en el cóncavo sería así. Ahora en el convexo, su prolongación es el que va a pasar por el centro de curvatura y se va a volver a reflejar por el mismo lugar. Estos son los rayos notables, los rayos que se tienen que utilizar para hacer la formación de imágenes.